Listo, muy buenas tardes con todos. Vamos a comenzar. Esta semana empezamos el módulo de columnas y bueno, vamos a empezar como con su preparación, ¿no? Entonces, para la preparación de esta semana, básicamente era revisar cuáles son los métodos para calcular flexión biaxial en elementos de columna, ¿no? Entonces, esa parte, pues, vamos a revisar. Entonces, antes de empezar con la clase como tal, les quería comentar algo. Resulta de que para una investigación que estoy desarrollando necesito descargar unos archivos de internet. Básicamente son señales sísmicas, de una base de datos de señales sísmicas. Entonces, los que estén... los que estén... Ok, los que estén interesados en ayudarme, ya les voy a subir las instrucciones, que es básicamente descargar en cierto orden unos archivos y ponerle un nombre específico, pues para que no se pierda la idea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Por cada 10 archivos, eso va a significar 10 archivos de descarga, eso va a valer 0.1 a cualquier examen. Así que, pues de las clases que doy yo, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí hay un montón. Justamente hoy estaba revisando cuántos archivos hay. Son como 900 archivos. Así que hay algún montón para los que quieran. Tiene un catch o un problema. Digamos, el problema es que hay un límite de archivos que se puede bajar por correo en cada sesión. ¿Listo? Justamente para no hacer lo que estamos haciendo, ¿cachan? Sí, entonces, esto ya lo he hecho con algunos estudiantes, entonces lo que hay que hacer es crearse otro correo y hacer otra cuenta. Básicamente es algo así, pero pues eso toma tiempo, de ahí pues que sea un premio, ¿no? Básicamente, pero no es nada más que control C, entrar a la página, darle buscar y descargar lo que encuentra y punto. Y a ese archivito ponerle el número que va a estar ahí, un número. Este es el archivo 450, punto, nada más. Así como está, como baja, eso es toda la actividad, pero tiene ese problema, ¿no? De que hay que sacar más cuentas y bueno, ¿listo? Entonces ya les voy a subir toda la información y yo creo que hoy más tardecito, ya que estamos casi que se acaba el semestre. ¿Listo? Igual, los que se comprometan, pues bueno, y no cumplan, pues van a tener una penalidad, obviamente. Si dice voy a bajar tantas señales y no voy a bajar, le están quitando la opción a otra persona que sí, y eso ya me pasó. Por eso la penalidad, ¿sí? Ya me pasó que hubieran personas que se decían que se iban a encargar de eso y pues no tengo señales para todos y eso pues le quitó la oportunidad a otra persona que de pronto sí lo hubiera hecho. ¿Listo? Entonces, eso básicamente. Entonces vamos a empezar con la clase viendo cuáles son las personas, ¿no? Ojo, por cierto, antes de mirar cuáles son los interesados, lo que estábamos haciendo del ejercicio, recuerden que esa parte es para que ustedes lo terminen, ¿no? Termínenlo. Les recomiendo que lo terminen.
¿Qué es? Pues hacer lo mismo para la viga exterior, calcular los factores de distribución, aplicar los factores de distribución cada cierto tiempo, ¿no? Cada cierta distancia en la luz. Esa parte, pues, es básicamente lo que faltaba, ¿no? Entonces, esa parte lo van a terminar, lo van a continuar. Yo voy a traer los modelos ya desde el punto en donde tenemos los modelos ya para hacerlo de columnas. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta que de ahí vamos a partir nosotros. Ok, si tienen preguntas y lo hacen y no tienen alguna pregunta, ya saben, hay horario de atención, ¿no? Pueden ir a preguntarme, ¿sabes qué, Juan? Aquí no entiendo esto. Pregunten, ¿no? Pero no lo podemos hacer todo en clase, pues porque de verdad no acabaríamos. ¿Listo? Ok, Mateito, primero de nuestros concursantes. No sé si se quitó. Estamos a cortas ya. Ok. Luis. Diego Toscano. Bueno, vámonos con esos tres por ahora. Listo. Quisiera que veamos lo de, bueno, después de axiales, Después uno diseño, flexión de axial. pero no había nada en el código de enlace Para el diseño, flexión de axial. Ajá. Porque si tú cogías buscaba y tenías de axial, todo te aparecía En la parte de diseño, de cómo se hacen los juegos. Como la resistencia. Uno es una era de Presley. ¿Quién le falta? ¿Quién le tocaba? Primero Mateo, ¿no? No, pero eso no decirme O sea, a ver, el método, el ACI te dice que para flexión biaxial te refieras a un documento, ¿verdad? Porque él saca resistencia, te dice el diseño por resistencia a flexión y elementos de flexo-compresión. Y el diseño a columnas, y en la parte de columnas te dice el diseño de columnas debe basarse en métodos tales como, y menciona que es el método de la compatibilidad de deformación. ¿No? ¿Quién le tocaba? Ah, ya. Mateito, justo. Yo espere y espere. Ya, siguiente. ¿Ya te deja entrar? No. Y después sigue Diego, ¿no? Dale.
¿Me puedes dejar? Justamente es lo que estaba diciendo. Sí, ya puedes Ah, ya me acuerdo, ya sé. Estoy compartiendo yo. Ya, sí. Ya, bueno, entonces la preparación era para consultar en la CI acerca de los métodos para el análisis de prospección y acción. En el ACI establece que... Espérate, lo que no se está viendo. Con mi amigo se va a morir de la tos. Ya. El ACI establece que para el diseño de columnas primero debemos establecer, hacer un análisis del esbeltez de la columna según la figura R6.2.5.3 y bajo esta, si no consideramos el esbeltez, vamos a realizar un análisis elástico, lineal elástico de primer orden, que este consta en el análisis de cargas mayoradas y vamos a utilizar la tabla 6.6.3.1 para la inercia, la tabla B porque la preparación hablaba para un PUDAT. Entonces, para esta tabla utilizamos el PUDAT y de ahí realizamos el análisis de carga de servicio según el 24.2 y se procede a diseñar la columna. Ya. Luego, si vamos a considerar los defectos del esbeltez de una columna, vamos a hacer el método de magnificación de momento, en el cual primero vamos a calcular el PC según la... ¿Qué es PC? Es el porcentaje. El PC es la fuerza, o sea, la fuerza que se aplica a la columna. Sí, o sea, la fuerza que se aplica a la columna según una rigidez efectiva. Ok. ¿Y qué haces con el PC? O sea, puse para acotarla. Ahora no está poniendo las fórmulas. La aplicas en la fórmula 6.6.4.4.2. Ok. Pero no sabemos la fórmula, así que ni tú sabes qué es PC. Peor el resto. Ok. ¿Y de ahí qué pasa? De ahí analizamos que vamos a tener en cuenta que es una estructura sin desplazamiento lateral o con desplazamiento lateral. ¿Y ahí cómo se hace eso? O sea, esto para columnas que para que sea sin desplazamiento lateral significa que son columnas arrastradas. Y si no son arrastradas, tomamos en cuenta estructuras con desplazamiento lateral. Entonces, Ya, pero por ejemplo, tengo esa columna. ¿Esa es arrastrada o no es arrastrada? bueno, Imagínate que hubiera esa columna. ¿No es arrastrada? ¿Por qué? ¿Se puede saber al ojo eso? no al ojo, no es así, no. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñarla? Gracias, Lucy. Dale. Siguiente. Diego. Dale. Usarían 4 métodos. El método del control de las cargas de Bresler, método estándar australiano,
método de las cargas recíprocas de delta y los métodos de superficie de falla. Ajá. El método de contorno de las cargas de Bresler se basaba en esta imagen, que es la de la superficie de interacción biaxial. Perfecto, es una superficie de interacción biaxial. Donde MNX y MNY son las resistencias nominales al momento biaxial en las direcciones de X y Y. Y el momento MN o X es la resistencia nominal al momento biaxial respecto del FX. Y el momento MNY es la resistencia nominal al momento biaxial respecto al FY. Ya, en el método estándar australiano se determina el valor de alfa en la ecuación de contorno de carga elíptica. Y aquí tenemos como que PUI, que es la carga axial factorada aplicada bajo excentricidad biaxial. Y bueno, aquí tenemos que alfa es igual a 1 si PUI es menor a 0.10, porque no sé. Bueno, aquí están los otros. Explico todos los métodos. No, sigue. Método de cargas recíprocas. Y en el método de carga recíproca tenemos esta ecuación, donde PRX es la carga axial máxima que resiste la sección alrededor del FX. PRY es la carga axial máxima que resiste la fricción alrededor de FY. Y PO es la máxima resistencia a compresión, que dice cuando no existe momento. Y el método de superficie de falla, PNB, la resistencia a la carga axial nominal de la sección transversal en condiciones de deformación equilibrada de construcción biaxial. Y MNBX, la resistencia nominal al momento de flexión para la condición de deformación balanceada si la carga axial excéntrica sobre respecto al FX. Y MNBY es lo mismo, pero con respecto al FY. Y eso es como nuestro. Básicamente. Wilson, ese chico que está por allá, ¿no? Cristian, ¿solo has salido una vez? Qué de buenas quieres. Bueno, la próxima semana creo que deberías estar en la lista. ¿Estás en la lista? Cristian. Y estás 2 veces. Sí. Creo que son los 2 únicos que están 2 veces. Claro, son los 2 únicos que están 2 veces, que no han presentado. 2 veces. Cristian Mera, ¿sí? 2 veces. Debes estar 2 veces, así que te pueden salir 2 veces seguidas, te aviso, ¿no? Conste. Ok, listo, vamos a continuar, Iván. Ay, perdón, Iván, no escuché. Para el examen, ¿dónde está para este miércoles? Sí, había la oportunidad de examen, porque también tenemos computación esta semana. O sea, chicos, yo como les había mencionado desde el inicio, yo no tengo problema con aplazarlo, pero entre más lo aplacemos, pues el límite es el examen final. Entonces, si se aplaza, el otro examen va a quedar más cerca. Igual los temas nunca les aumento ni les disminuyo, son los mismos. Ya están ahí dados los temas. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana lo vamos a mover. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, yo no tengo lío. Igual no me gusta calificar, así que. Mándame un correo. ¿Quién me va a mandar el correo? Pero igual ya aquí lo cambio en el. Ah, pero verán que el otro examen queda prácticamente. ¿Ya sabemos la fecha del último examen? Ya debería estar. Ya debería estar. A ver, gastémonos 2 minutos. Averígüenme cuál es la fecha del examen que tenemos para esta clase. Es el 22 de diciembre. Sí puede ser el 22. Los exámenes son bien tarde. El fin de semestre es el 22.
¿Es el último día? El examen. ¿A qué hora? Sí, buena pregunta. A las 3 de la tarde. 3 de la tarde el 22. Bueno. Qué pereza. Estoy proponiendo adelantar ese examen, más bien. Tienen, es de 2 horas, ¿no? A las 3 de la tarde. ¿Estás seguro? ¿Sí? De 3 a 5, listo. Ay, qué pereza ese examen. Les aplazo lo que quieran. Eso no es problema. Ok, ¿en qué estábamos? Ah, ahora sí ya. Ya íbamos a empezar la clase, ¿no? Sí. Ok. Creo que no hay internet. Sí, sí, debería haber internet. Hoy sí. No. Cari. Bueno, vamos a comenzar con el tema de puentes, ¿no? En la parte de columnas, en puentes, ahí sí se ve. Resulta que las columnas van a ser los elementos encargados, pues, de transmitir la carga de la superestructura, ¿no? Pues vamos a decir que son aquellos elementos encargados de transmitir las cargas de la superestructura a la subestructura. Ah, perdón, a la cimentación. ¿Listo? Entonces, su criterio de diseño no es tanto los vehículos. Resulta que su criterio de diseño principal es la ductilidad al desplazamiento. Cuando la estructura está sometida a cargas laterales. Y cuando hablamos de cargas laterales, pues tendríamos sismo, viento, ¿no? Tendríamos frenado, centrífuga. Bueno, todas las que vimos inicialmente. ¿Listo? Entonces aquí
yo sí voy a necesitar analizar en mis columnas principalmente la carga lateral, porque la de los vehículos va a producir cargas de compresión. Punto, nada más, básicamente es. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a hablar de lo que sería el diseño de elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que el diseño se divide en dos etapas. Se predimensiona y bueno, aquí de pronto es muy fuerte decir predimensionar porque ya se hace un proceso de predimensionamiento al inicio, pero digamos que podríamos, sí, de pronto no pongan la palabra predimensionar porque parece que es muy rápido, así como aprendimos el predimensionamiento. De pronto vamos a decir, se realiza un diseño inicial para cargas gravitacionales ¿sí? Y se chequea la ductilidad global y local de la estructura para cargas laterales. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante. Yo voy a hacer un diseño inicial, ¿sí? Y ese pues va a estar en función de lo que ustedes ven con él. Prácticamente tengo una carga axial, tengo un momento, coloco esfuerzo, acero, ¿no? Tengo cargas laterales, coloco acero. Y luego hago un diseño de ductilidad, un análisis de ductilidad, teniendo en cuenta netamente el desplazamiento lateral de la estructura. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, diseño a cargas gravitacionales. No sé por qué, pero este lunes parece viernes, ¿no? Es como que bajo de energía. Ah, ¿no? Para mí sí. Ah, yo no festejé. O sea, no salí a festejar. Pero bueno. Por eso mueven el examen, ¿no? Ok, entonces, el diseño se fundamenta en el diagrama de interacción. Carga axial, momento. ¿Listo? Entonces, este puede ser uniaxial o biaxial. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el diagrama de interacción uniaxial.
Entonces, prácticamente es este diagrama es una superficie de falla. En donde cada punto representa un estado de deformación o deformaciones unitarias del acero y del hormigón. Cuando se somete un elemento, de concreto reforzado a un momento. Flector. ¿Listo? Entonces es una superficie de falla. Básicamente el diagrama, ¿no? Entonces, en cada punto se asume, ¿sí?, un equilibrio en la sección entre la carga axial y el momento externo aplicado. Punto. Para el ACI, 318, las deformaciones unitarias máximas en el hormigón se establecen A, E, C, U, ¿sí o no? O S, o la epsilon sub C, igual a 0.003. Y se encuentra la deformación unitaria en el acero, máxima en tensión, ¿cómo se llama? E sub S o epsilon sub S, que genere el equilibrio. ¿No es verdad? Entonces, básicamente, eso es un diagrama de interacción. Entonces, yo voy a asumir que es una superficie de falla. Quiere decir que el hormigón siempre está en estado aplastable. Y de ahí, lo que veo es, en función del momento, cuánto deformación en el acero tengo que producir para que tanto la carga axial en la columna y el momento pues estén en equilibrio. Entonces, en esta parte, digamos que de ahí reconocemos tres estados, ¿no? Pero pues vamos a hablar un poquito acerca de la excentricidad, ¿no? Para realizar el modelo o para realizar el análisis, es necesario conocer la excentricidad
E de la columna. Ante el momento actuante. Entonces, cuando nosotros hablamos de la excentricidad, lo que nosotros vamos a tener es aquí una columna, ¿no? Y esta columna va a estar aplicándosele una carga axial, voy a llamar P, y que como estamos en proceso de diseño va a ser P sub U, y va a estar aplicado también un momento, que podría yo decir que es un momento M sub U uniaxial. Este elemento pues va a tener un eje, que lo voy a pintar aquí verdecito, donde nosotros, por medio de estática, asumimos que está pasando la carga axial, que puede ser que no, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, este sistema, nosotros vamos a hacer un sistema equivalente para encontrar lo que sería la excentricidad. Y lo que vamos a hacer es que a este sistema que tiene un eje, pues le vamos a quitar el momento y vamos a hacer un sistema equivalente en donde a una distancia igual a la excentricidad E, voy a aplicar el vector de fuerza P sub U. De tal forma que la carga multiplicada por la excentricidad sea igual a la carga al momento actuante en la sección. ¿Sí? Entonces, eso es la excentricidad. Si ustedes tienen una columna que yo les digo, está soportando una excentricidad, la columna tiene 60 por 50, no sé. Esa columna de 60 por 50 tiene una excentricidad de 3 centímetros. Y después le digo, no, esa misma columna tiene una excentricidad de 10. ¿Cuál tiene más momento? La de 10. Facilito, ¿no? No tuve que decirles ni cuánto era la carga. Ya sabemos que la de 10 tiene más momento. Y que la otra, pues si la excentricidad es de 3 centímetros en 60, prácticamente la una es una columna que está sometida a carga axial principalmente, casi carga axial. Mientras que la otra tiene un momento grande, la excentricidad está bastante grande. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese valor de excentricidad nos da una idea muy clara de qué tanto es la demanda de momento en función de la carga axial. ¿Listo? Así yo no tengo los valores. ¿Listo? Ahora, esto que es la excentricidad, lo vamos a representar en los diagramas. Entonces vamos a hablar de la construcción del diagrama de interacción. ¿Listo? Entonces, el diagrama de interacción se puede realizar según el ACI 318, aplicando la teoría de que las secciones planas antes de aplicar momento permanecen planas luego de aplicarlo.
Esto significa que es válido asumir una distribución lineal. ¿De qué? De deformaciones unitarias, ¿cierto? Respecto al eje neutro del elemento. Entonces, no sé si con Eva hacen un diagrama de interacción, pero no simplificado, hacer el diagrama de interacción. No 4 puntos ni 3 puntos, hacen todos los puntos. Pero no lo vamos a hacer en Excel, ¿sí? En Excel. Entonces, si lo hacen, pueden utilizar eso aquí en el examen, en la clase, ¿sí? Pueden utilizar esa hoja de cálculo, si es que lo hicieron, ¿ya? Y les debería dar lo mismo, pues que nos va a dar las tablitas que les voy a dar. ¿Qué es el diagrama de interacción? Entonces yo voy a colocar, específicamente, voy a iterar en la profundidad del eje neutro C. Entonces yo digo, C es 0, C es 10, C es 20, C es 30, C es lo que sea. Y con esa profundidad del eje neutro y poniendo como parámetro de constante que la deformación unitaria máxima del hormigón es 0.003, pues planteo un esquema triangular de deformaciones. Y veo y calculo el equilibrio. Básicamente es algo así. ¿Listo? Ustedes van variando, van profundizando el C, y entre más grande sea el C, me acerco más al punto de máxima compresión. Y entre más pequeño sea el C, me acerco al punto en donde yo tengo máxima, más momento. Y bueno, con eso puedo sacar lo que es el diagrama. ¿Listo? Entonces, como eso ya lo aprendieron, pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero sí me gusta siempre recordarles una cosa, que son los puntos, ¿no? O la forma como se pudiera calcular aproximadamente este diagrama, ¿no? Entonces, el diagrama aproximado de interacción se puede construir de hecho se puede construir con 4 puntos, pero vamos a decir que inicialmente podrían ser 3, lo menos con lo que pueden diseñarlo serían 3, pero con 3 puntos. ¿Ya? Entonces vamos a mirar el primer punto, que va a ser el punto de compresión máxima. Y eso, mi amigo Diego le llamó P0. Es la máxima compresión axial que soporta un elemento de hormigón. Pero aquí, pues, le voy a decir que es el punto A. ¿Listo? Entonces, en este punto, yo voy a tener este diagramita. Pues madre, sí es que todo. Ok. Debería tener este diagramita. Y estamos hablando de este punto, que es la unión con lo que sería el eje vertical. ¿Listo? Entonces, en ese punto, yo voy a tener ciertas ecuaciones, ¿no? Entonces, en este gráfico, yo tengo P sub n y voy a tener M sub n. ¿Por qué sé que es P sub n
y M sub N, porque literal no tengo nada restringido y no tengo una forma cortada por el phi. Es una forma como de una parábola. ¿Ya? Entonces, en este punto, yo voy a tener que este valor, pues va a ser el valor de la carga máxima que soporta el elemento y va a tener dos ecuaciones. Si yo tengo estribos, va a ser P sub O, que después le vamos a llamar P sub NC, pero es P sub O, ¿no? Y que en últimas, la norma me dice, como estoy a máxima compresión, la ecuación se basa en la mecánica de materiales, en donde yo tengo el esfuerzo máximo que soporta el hormigón multiplicado por el área del hormigón más el esfuerzo máximo que soporta el acero, que para diseño decimos que es FY, si es que estuviera arrastrado correctamente por el área de acero. Básicamente esa es la ecuación. ¿En qué resulta esta expresión? Pues en lo siguiente, que yo voy a coger y voy a multiplicar a F'C y dejen un espacio porque voy a multiplicar dos cosas antes. ¿Listo? Pero va a ser F'C por el área del hormigón, que es el área bruta menos el área del acero. Más Fy por AS. Pero resulta que el F'C se realiza en condiciones ideales de curado y de velocidades de carga bajas. Y nunca se llega a eso en la realidad. Entonces, esta resistencia no va a ser exacta. Ah, perdón, aquí me estoy saltando me estoy saltando un valor. Y esa resistencia no va a ser así en la realidad. Y entonces lo voy a multiplicar por un factor que es 0.85. Entonces, del ensayo en laboratorio, ¿usted qué debería esperar? Que la resistencia máxima del elemento sea el 85% en un elemento de... Y de ahí va a haber variaciones. Y el elemento va a variar por condiciones de confinamiento. Entonces, si yo tengo un confinamiento por estribos, yo podría esperar alcanzar el 80% de este valor. Mientras que, si yo tengo espirales, la ecuación cambia. Y tengo que P sub 0 igual a P sub NC va a ser igual a 0.85 de todo lo demás. ¿Listo? Entonces, aquí tengo lo que sería el primer punto, ¿no? Ahora, resulta que si yo les digo cuál es la excentricidad en este punto, ustedes me dirán que es cuánto para cualquier columna. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, este punto es un punto en donde la excentricidad debe ser cero, de tal modo que no hay momento, ¿no? Muy bien. Ahora, tenemos de ahí el otro punto, que va a ser el punto de resistencia balanceada. Y entonces, este va a ser el punto B en mi gráfica, que por cuestiones de reproducibilidad voy a volver a copiar. Entonces, salud. Entonces, el punto de resistencia balanceado, ¿sí? Tiene como característica, de hecho creo que voy a ponerlo acá.
que tanto el hormigón como el acero alcanzan su máxima deformación unitaria simultáneamente. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos que epsilon sub c es igual a 0.003. Para el ACI hay normas en las cuales ese valor no es 0.003. Hay algunas que son 0.004, 0.035. Eso ya es según la normativa. Y el acero alcanza la deformación unitaria de fluencia, que para un acero, para un FY igual a 420 megapascales, que es el típico del acero de construcción, pues esto va a ser 0.0021. Y estamos en este punto. ¿Listo? Entonces, ¿esto en qué resulta? Específicamente, que si yo tengo una sección en donde supongamos que yo tengo mi elemento de hormigón y tengo mi eje neutro de la sección y tengo unas barras de acero con área a su eje, pues en este punto la deformación unitaria, en un gráfico de deformaciones unitarias, para un momento positivo, pues va a ser que este punto alcanza una deformación negativa de 0.003. Mientras que en la misma distancia en donde yo tengo el acero de refuerzo, voy a tener una deformación unitaria del acero igual a 0.0021. Mientras que en el extremo, pues voy a tener una deformación unitaria del concreto en tensión. Solo que esa no nos interesa porque nunca consideramos que el acero soporte tensión. En este gráfico, nosotros tenemos también dos cosas importantes y es, primero, que la distancia desde la fibra extrema en compresión al área donde está el acero es D, y por lo tanto, estos dos pedacitos, que es la distancia desde ese punto al eje neutro, va a ser D menos C, donde C es la profundidad del eje neutro de mi sección. ¿No es verdad? Entonces, de aquí podemos rescatar lo siguiente. Si yo estoy analizando un acero, perdón, si estoy analizando una sección rectangular, entonces, en secciones rectangulares, recordando un poco lo que ustedes miraban en su clase de hormigón, yo voy a tener básicamente esto, ¿no? La altura total se llama H, el ancho se llama BW, por cierto, me falta decir.
El ancho es BW. Y yo voy a tener un acero en la parte superior, cuyo centroide, pues va a ser el área de acero para un momento positivo, va a ser un área de acero negativa a S', en donde la distancia de la fibra extrema en compresión al área de acero negativo es D'. Y asimismo tengo el área de acero positivo, que va a ser AS. Y aquí vamos a tener una distancia, ¿sí? Que va a ser D2'. Es la diferencia de D, entre es la medida desde el centroide de las barras de acero en tensión al eje neutro. O sea, básicamente esto vendría a ser ¿qué? Tratar de decir. ¿Ah? D menos C. ¿No? D menos C. Con estas condiciones, la norma me da algunas ecuaciones para calcular la capacidad de el elemento en su cuantía balanceada. Y tengo las siguientes. Entonces, que P sub B va a ser igual a 0.85 F'C por B por A sub B. A sub B es una variable que es la profundidad del eje neutro balanceado. A. Perdón, la profundidad del bloque de compresiones del sistema cuando está en condiciones balanceadas. Esto más AS' por F su S', que son los esfuerzos en el acero en compresión, menos AS por FY, que son los esfuerzos del acero en tensión. Esta es la carga axial balanceada. También tengo el momento balanceado, que va a ser igual a 0.85 por F'C por B. Aquí le puse BW, ¿no? BW por A sub B por factor de D menos D2' menos A sub B medios. Y todo esto le voy a sumar a S', F su S' por D menos D' menos D3'. Y esto más AS por FY por D3'. Ah, no, D2'. No, estoy mal. D por D' por D2', ¿no? Perdón. Por D2'. Ah, sí. Solo D2'. Y esta ecuación depende de dos cosas que no sabemos. Que es esto, que es A'. A sub B. Y que es F' su S. Entonces, esas ecuaciones, A sub B va a ser igual a 6120 sobre 6120 más FY, todo eso multiplicado por beta 1 y por D. Y ya de entrada eso tiene unidades. Dime. ¿Ah? ¿En cuál? ¿En este? Aquí en la ecuación lo tengo con más. Tocaría sacar el análisis, pero acá en la ecuación lo tengo con más. Ahí es un recorte del análisis. ¿Listo? Y este F su S, la próxima les mando el recorte, ¿no? Va a ser igual a 6120. Toman una foto. Por 1 menos, de verdad, sí. 2'. De hecho, creo que lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Le toman una foto?
O D' sobre D. Bueno, igual ya voy a acabar ya, solamente por 6120 más FY sobre 6120. Y todo esto menor o igual que FY. O sea, esto es un límite superior. Esto debe ser menor o igual que FY. ¿Listo? En donde estas ecuaciones están en kilogramos fuerza y centímetros. Este es A sub B. A sub B. Este también es A sub B. ¿Estamos? Este es beta sub 1. Recuerdan que ese beta sub 1 pues depende de el esfuerzo en compresión de oro. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones, esfuerzos en kilogramos centímetro cuadrado, distancias en centímetros, y eso es básico. Y el último punto, pues tenemos el punto de tensión máxima. En donde este va a ser nuestro punto C, y en el cual se desprecia la capacidad del hormigón para soportar tensión. ¿Listo? Y entonces tendríamos aquí que en nuestro sistema el punto C vendría a ser la capacidad a tensión del hormigón. ¿Qué le vamos a llamar? P sub NT. P sub N por capacidad nominal, T a tensión. Y esto no es nada más que AS por FY más APS por FPC menos E sub P por epsilon C sub U. Literal, esta parte APS, FPS, todo lo que tenga que ver con P, recuerdan que eso es para secciones preesforzadas. Y entonces para nuestro curso, esta parte de la ecuación no la vamos a considerar. ¿Listo? Entonces, en resumen, yo pudiera hacer bruscamente un diagrama de interacción así. Y con esos 3 puntos, estamos claros que si me cumple con sobre ese triángulo, pues si lo hago más detallado, obviamente me va a cumplir más. Entonces es una muy buena forma de entender. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los conceptos importantes que tienen que recordar, porque esto pues ya lo saben. ¿No? Entonces, cuando hablamos de los conceptos importantes, lo principal que ustedes deben recordar es que las excentricidades pues van a ser variables. ¿Listo? Entonces, ¿cómo van a variar? Resulta que si yo en un diagrama de interacción, supongan que yo tengo aquí el momento y la carga axial. Entonces yo les dije, el eje vertical, de hecho no lo dijo, sino lo dijo Josué. El eje vertical, la unión entre el origen y el P0 significa una excentricidad igual a 0.
¿Estamos de acuerdo? La unión entre el origen y el eje del momento, o sea, por acá, va a ser una excentricidad igual a infinito. Suponiendo, pues, que yo tengo un diagrama de interacción, sí. ¿Listo? Y cualquier unión, cualquier línea que yo haga, que una el origen con cualquier punto, tiene un valor de excentricidad. ¿Qué van a tener un valor? Eso se lo puede calcular. ¿Cómo? Pues fácil. Pues yo divido, este punto tiene coordenadas PM o MP, lo que sea. Si yo divido el momento entre la carga, me da la excentricidad. ¿Estamos de acuerdo? Y punto. Entonces, este punto, si tiene coordenadas M sub I, P sub I, pues la excentricidad E sub I va a ser igual al momento sub I sobre P sub I. Ok. Primer concepto. Ah, me olvidé de ponerle 1. Por favor, ahí pónganle 1. ¿Listo? ¿Sí sabían o recordaron eso? 2. Yo voy a tener tipos de falla en mi sección. Hoy sí están haciendo un montón de ruido, ¿no? Ustedes no, pues, obviamente. Ok, entonces. Ah, sí prendí esa cosa. Está prendido, ¿no? Sí. Ok. Entonces, si yo uno, si se entiende esto, pues si yo uno el origen con el punto balanceado, ¿qué tengo? La excentricidad balanceada, ¿no? Y todo lo que esté por debajo de este punto es la zona en donde la falla está caracterizada por la tensión. ¿Qué significa eso? Falla por tensión. Nos encanta decir eso es falla por tensión. Pues de que el acero fluye antes de que el hormigón se aplaste. ¿Estamos de acuerdo? Y todo lo que está por encima, y aquí sí le voy a escribir, va a ser una falla por compresión. Y aparte salen haciendo bulla estos manes. Entonces, esta zona de la falla por compresión significa, en cambio, al revés, ¿no? Que el hormigón se aplasta antes siquiera de que el acero fluya. ¿Cuál es la que nosotros queremos? Falla por tensión. De hecho, esto está bien. De hecho, podría seleccionar esto y poner verdecito. ¿Y qué es lo que no queremos? La falla por compresión. Entonces, cuando hagan el diseño de columnas en mi curso, y espero que en el resto también, pero en este curso al menos, su capacidad debe estar en la zona entre este punto y B. Ahí debe estar manejándose su columna. La carga axial debe ser baja. ¿Listo? Más abajo del punto. De ahí que tenemos, pues que tenemos, esto es un diagrama de capacidad nominal. Sabemos que existe entonces el diagrama de capacidad. ¿Sí? De diseño. Y entonces,
la diferencia principal, pues va a estar en que yo tengo por ahí una tablita que me dice en función de la deformación unitaria del acero, me va a decir cuál es el phi. ¿Recuerdan? Que no es el mismo del ACI. Recuerden que en el ASHTO tenemos nuestra propia tabla, ¿no? Para calcular los phi. Entonces, resulta que en esta sección, voy a hacer de nuevo la línea. Si este es mi diagrama nominal, pues en la parte superior, yo voy a multiplicar por el phi de tensión. Sacando una paralela. Multiplico todos estos valores por el valor que sea, ¿no? Que va a ser más grande que los valores por los cuales yo voy a multiplicar por acá. Porque aquí es por fricción. Acá se pega muchísimo más la curva. Y llega un punto aquí que se vuelve la zona de transición, ¿no? Que es esa zona en donde yo tengo valores que varían desde punto lo que sea hasta punto 90. ¿Listo? Entonces, eso de una forma muchísimo mejor construida es esto. Bueno, ya que me voy a copiar, me voy a copiar los dos. Bueno, esperemos a que se copie. Ya. Ahí, mucho mejor. Entonces yo voy a tener la zona de la falla por compresión, en donde desde la capacidad nominal me voy a separar más, la zona por la falla tensión, en donde phi es casi 1, y ahí voy a tener una zona de la zona de transición. Y básicamente, pues, eso va a depender, cada una de estas multiplicaciones van a resultar de multiplicar la pareja de valores P su n y M su n por el mismo phi. ¿Estamos de acuerdo? Los dos valores por el mismo phi. Y el phi, pues, lo voy a calcular en función de la deformación unitaria, en tensión que tenga mi sección, en la capa más extrema, me dice la norma, ¿no? La capa más extrema de tensión. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo último que tenemos acá? Hay algo raro en ese gráfico que les acabo de poner. ¿Qué será? ¿Qué ven de raro? Falta algo en este gráfico. Y es que la norma nos da una excentricidad mínima. ¿Sí? Entonces, todo el diseño de columnas se basa a que el elemento tenga una capacidad mínima de momento. Pero, Juan, si la columna no tiene nada de excentricidad, ya calculé y el momento es 0, por alguna razón. ¿Qué significaría una columna con momento 0? Que tendría esta capacidad, ¿verdad? Pero la norma dice, no, usted al menos tiene que considerar que la columna, por cualquier motivo, va a tener un momento que le va a producir una excentricidad de al menos del 10%. Y eso es este punto. Porque es cualquier valor separado. No tendría que ser el peso cuando una línea. No, es muy bueno. Entonces, si yo trazo una línea desde esta
Calculo cuánto me da 10%. ¿Sí? Pues voy a tener un punto en el diagrama de interacción. Desde ese punto, yo hago una línea. Desde el área de simplicidad mínima. Y este es la máxima carga axial que yo puedo considerar que va a soportar mi instrucción. Lo que estoy limitando ahí es la carga. ¿Listo? Y ya. Con eso tenemos uniaxial. Punto. ¿Qué tenemos para biaxial? Los métodos de flexión biaxial que ustedes vieron y consultaron, ¿no? Entonces, en nuestra clase, los métodos de flexión biaxial que vamos a utilizar, pues aunque hay algunos, como mencionó Diego, ¿no es verdad? Nosotros vamos a calcular métodos aproximados. Se pueden hacer métodos detallados y métodos aproximados. Ya les voy a enseñar cómo podemos sacar esto en SAP, ¿ya? Pero si alguna vez necesitan lo de SAP, se puede también complementar con esta parte, que es flexión biaxial aproximada. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que estos métodos se basan en la carga axial del elemento. Para calcular una superficie de contorno en ese nivel de carga. De hecho, esta palabra es muy fuerte para estimar, porque ni siquiera es un cálculo certero, sino es una estimación. Una superficie de contorno para la capacidad a momento de la columna. Entonces, resulta que yo necesito saber la carga axial y esa superficie de contorno va a cambiar en función del nivel de carga axial. Entonces, aunque existen muchos, lo que nosotros vamos a tener es dos ecuaciones. Sencillo, punto, fácil. La primera ecuación va a ser cuando la carga axial sea mayor al 10% de esta expresión. Fíjense, esto es prima C por aquí. ¿Qué me da un esfuerzo por un área? Me da una fuerza. Entonces, cuando la carga axial en el elemento sea mayor al 10% de lo que aguanta el hormigón en carga axial, cojo esta ecuación. O sea, aquí yo tengo un elemento bastante alta, con alta carga axial. O bueno, ya considerable carga axial, podríamos decir. Y cuando yo tengo menos del 10%, resulta que aquí, en el ASHTO, hay otra diferencia. En el ASHTO me dan esta ecuación. Es una superficie de interacción entre la capacidad de fricción uniaxial del elemento y la resistencia, ¿no?, del elemento. Esta es la demanda de momento en Y, y esta es la capacidad de momento en Y. Recuerden que en fuentes todo lo que sea es resistencia. Uno es demanda, el momento que yo calculo en la columna, y el otro es la capacidad. ¿Listo? Y si esa interacción es menor a 1, pues la columna está bien. Ahora, fíjense, y con esto termino, que esto es un cambio a la CI.
Porque en el ACI de plano nos dice, si usted tiene un elemento cuya carga axial es menor a ese porcentaje, diséñelo como viga. Y punto. En puentes no, hay que calcular la interacción. ¿Listo? Entonces, la próxima clase, seguimos con esto. Espero que tengan un... Ah, entonces, aplazado el examen. Entonces, sí tenemos examen. Sí tenemos clase. ¿No? Entonces, nos vemos la próxima clase.